Y nuestro tema es el de ahora, la distonía. Estamos para ello con el doctor Mauricio Salvatore. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y la verdad que la distonía muscular es un cuadro no demasiado conocido por la gente, pero cómo lo sufre el que padece esta enfermedad, porque eso de tener tus músculos que se contraigan involuntaria y dolorosamente es duro. Contanos qué tipo de distonías musculares te enfrentás en el consultorio. Bueno, primero, a veces es difícil que la gente interprete qué es una distonía. Son feas las definiciones, pero es una alteración del tono muscular, eh, con características de movimientos involuntarios, repetitivos, de los cuales estos movimientos pueden ser torsionantes o la distonía postural. Hay diferentes tipos de distonía. Lo primero que hay que saber es si esta es una distonía primaria, hereditaria o idiopática, sin origen, sin causa desconocida, o post enfermedades neurodegenerativas, metabólicas, tóxicas. Son dos cosas muy diferentes. A mí me impresionó mucho una vuelta en la facultad hace tiempo cuando me mostraron un video de una mujer que se retorcía toda de manera dolorosa sin poder hacer nada. Bueno, y ahí me enteré que eso era una distonía generalizada. Es realmente impresionante. Otro de los problemas es el dolor, porque aparte de esta alteración del tono que te puede llevar a una torsión de un brazo, una pierna, del tronco, es el dolor que experimentan estos pacientes. Y las patologías asociadas de columna, toda una gama de cosas sumadas a la alteración El de esta mujer del tono. era hereditario, porque hay un grupo que se hereda. Hay un grupo que es hereditario, que según el grupo es importante porque se hacen estudios genéticos, se llama DIP1, donde uno puede determinar con el estudio genético, hay laboratorios acá en Argentina, en Buenos Aires que lo hacen, donde uno puede determinar qué tipo de distonía, qué características genéticas tiene, y desde el punto de vista neuroquirúrgico sabemos que algunas funcionan bien y otras no. Y una vez hecho el diagnóstico, ¿cómo se trata esto? Eh, Supongamos que el diagnóstico determinamos que es una heredofamiliar, que es hereditaria, no tóxica, metabólica o enfermedad de Wilson por depósito de cobre. Saquemos esa parte, que es hereditaria. Una nenita que a los 6, 7, 8 años de edad empezó con fenómenos distónicos, por ahí primero con una mano, después con un pie. En ese caso, lo primero que se hace es tratamiento médico, anticolinérgicos, sustancias que actuarían intentando relajar los músculos. No tienen, en realidad el resultado es medio aleatorio, no sabemos bien si todas las distonías andan bien con anticolinérgicos, en realidad Es lo primero casi un ensayo-error. es un ensayo-error. Entonces, si después del tratamiento médico uno ve que con los años esto sigue evolucionando, es una enfermedad neurodegenerativa, si sigue evolucionando esto, y cada vez se le van sumando más miembros, por ahí puede ser brazo y pierna, por ahí brazo, pierna, torso, y después según eso se clasifican, pero no tiene importancia eso. Después de eso uno estaría en la decisión de hacer una cirugía, Claro. que sería la otra opción. En realidad uno dice, ¿cuál es el paciente ideal para hacer una neurocirugía de distonía? O sea, una cirugía estereotáxica o funcional. El paciente ideal es el paciente que tenga una distonía heredofamiliar, o sea, que la heredó, que fue rápidamente progresiva, que es totalmente incapacitante, que quizás el enfermo esté tirado en una cama, sentado en un sillón, no pueda moverse, no pueda agarrar un plato, no pueda hacer nada. Esa es una indicación. O las otras que se llaman hemidistonías, brazo, pierna o brazo y pierna, y que estén fijas, que no sean progresivas, o de un brazo o de una pierna. ¿Tiene algún tipo de riesgo la cirugía para el paciente, la neurocirugía? Siempre uno les dice a los pacientes que las cirugías tienen riesgo de infecciones y ese tipo de cosas, pero realmente con experiencia, los riesgos que uno pensaría, ¿cuál sería el riesgo fundamental? El sangrado. Bueno, son mínimos, casi te diría que no existen. Casi, uno no puede decir que no existen, pero que son infinitos. Fuera de cámara nos estuviste comentando de una serie de pacientes que recientemente habías tratado de distonía. Tenemos tratado cuatro pacientes, son todas chicas, nenas. Una tiene 9 años, 10 años, 14 años. Han sido evolutivas, se fueron diagnosticadas a los 5 o 6 años. Quizás en un video de un cumpleaños uno ya le pedía a la mamá que tenía filmado y veía cómo iba evolucionando. Y la mamá por ahí no se había dado cuenta que ya había un problema en un brazo.
Se puede ir a un lugar del cerebro determinado, donde uno ahí puede lesionar, hacer una que se llama termolesión. Se puede hacer de un lado o de los dos. Si la distonía es del lado izquierdo, se lesiona del lado derecho. Los lugares en la distonía, que quizás un poquito algunas diferencias con el Parkinson, desde el punto de vista del blanco, donde uno va a ir quirúrgicamente, es el tálamo, una estructura que está en el cerebro y a la parte más posterior. Se parece, ¿no?, para nuestros televidentes, en que también en el Parkinson hay movimientos anormales y también, claro, uno provoca lesiones en los circuitos que molestan, Claro, digamos. claro. Vemos, por eso cuando clasificamos, vemos distonías post-tratamiento de levodopa, pero es otra cosa, o sea, uno tiene otra opción, quizás sacar el tratamiento, quizás... ¿Y hay alguna edad, porque esto, claro, empieza desde que son chiquitos, ¿no? ¿Hay alguna edad a partir de la cual uno está habilitado para hacer esta cirugía? ¿Importa la edad? Importa, importa porque como esto es una cosa que no tiene tantos años, o sea, tiene muchos años desde el punto de vista, ya hace muchos años, desde el 50 y pico, Cooper, un neurocirujano, ya había empezado a hacer cirugía, pero con otras características de la ahora, o sea que ahora hay series y trabajos de distonías con series grandes de algunos pacientes, sin embargo, si hay que lesionar de los dos lados, la serie no es tan grande, 8, 9, 10 pacientes, o sea que nosotros tenemos 4, realmente no estamos tan desproporcionados en cantidad de pacientes. La edad sería de los 9 años un poquitito, después de los 9 años, si uno tiene esas distonías, que más o menos se empieza a manifestar quizás a los 5 o 6. No ya de más grande, digamos, no es algo que pueda... Se puede, tenemos una chica que operamos que es una distonía mioclónica, una variante, 30 y pico de años, se le hizo una termolesión de un lado del tálamo, un núcleo que se llama ventral lateral, y después dijimos, bueno, vamos a ver si la hacemos del otro, pero realmente no necesitamos, porque realmente responden en una forma que a veces de un solo lado mejoran toda la distonía, si es generalizada, y a veces no, y uno tiene que ir del otro lado. O sea, que hay que esperar. Es que después no son todas iguales. Claro, no son todas iguales. ¿Pero hay algún porcentaje de que después de la cirugía esto pueda tener una mejora? En porcentajes uno es feo hablar, pero Sí. a veces lo tiene que dar. Uno dice porcentajes cuando habla de series grandes. Por ejemplo, un neurocirujano muy importante, Tasker, tiene una serie importante de distonías en general. Y hablan de entre un cuarto de los pacientes, una serie de 800 Sí. pacientes en general, un cuarto tiene una mejoría entre el 20 y el 50%, el otro 3/4 más del 50%. Yo te puedo decir de las 4 distonías que tenemos, una anduvo excelente, perfecta, excelentemente bien. Esta última que hicimos, distonía mioclónica, anduvo muy bien también. No se sumaron trastornos cognitivos, disartria, disfagia o otros trastornos motores que a veces pueden estar. Una anduvo mal y la otra, que era una hermanita de la que había andado bien, también había espectacular la respuesta. Se habían colocado 2 estimuladores en vez de hacer lesión, y después por problemas del estimulador, infecciones, intolerancia, el estimulador se tuvo que sacar. Bueno, te agradecemos, Mauricio. La verdad que el tema es un tema arduo, pero muy valioso para mucha gente que tiene esta patología y que está desperdigada por nuestro país. Pero bueno, nosotros llegamos a bastante gente y creo que de esta manera podemos un poco contactarlos con un método interesante para solucionar sus problemas. Bueno, Nosotros seguimos ahora con NotiSalud.